Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, nuestro programa semanal presentado por el Departamento de Sociología, donde lo que intentamos es dar una mirada a nuestro mundo, a nuestras vidas, a lo que somos como sociedad, desde la perspectiva de las ciencias sociales, en el sentido amplio de ellas. Es decir, desde una perspectiva relativamente académica, pero que busca presentar y analizar los problemas de nuestras sociedades en un lenguaje que no sea estrictamente el de los especialistas que hablan solo para sí mismos, lo cual es legítimo, pero en un programa de radio hay que tratar de precisamente, usando el espacio público, que lo que digamos, lo que conversemos, sea lo más asequible, que ayude a todos y a todas a ir comprendiendo lo que ocurre en nuestra sociedad. Este es un programa que es presentado por el Departamento de Sociología y que cuenta de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Bueno, y estamos, como se ha dicho muchas veces, en presencia de la cuarta revolución industrial o tecnológica, y que tiene que ver básicamente con la construcción de la sociedad digital. En ella se plantean problemas clásicos que estuvieron presentes en la sociedad industrial de Estado Nacional, como tienen que ver en los temas de comunicación, la libertad de expresión y otros. Pero por otro lado, la libertad de expresión, el derecho a la información, pero por otro lado, la sociedad digital aporta una particularidad, que es que la materialidad de esto, la base de esto, es la sociedad digital. Es decir, un tipo de comunicación enteramente distinto al que existía antes, que rompe con mediaciones. Rompe con mediaciones en el doble sentido. Por un lado, se hace todo inmediato, sin mediación. Si uno quiere expresar algo, lo hace y tiene de inmediato la presencia de lo que ha dicho en cualquier parte del mundo. Y la respuesta también es inmediata. Pero al mismo tiempo es una sociedad sin mediación, es decir, se rechaza un intermediario. No es solo que todo se hace al tiro, para decirlo en chileno, sino que también nos saltamos las mediaciones. Yo no necesito a alguien que me represente o teóricamente alguien que me entregue la noticia, porque yo voy directamente a buscar la noticia. No necesito mediación entre ellos. Y eso trae efectivamente problemas nuevos. Ahora, y uno diría que hay como dos tipos de problemas. Por un lado, lo que hay que preguntarse es si lo digital en sí mismo, como tecnología, por supuesto, las tecnologías no existen sin un contexto social, pero si uno hace abstracción, dice, esta tecnología propiamente ayuda a una mejor comunicación o es una tecnología que tiene problemas. Es sin duda, nadie podría decir que no hay un enriquecimiento con esta tecnología.
pero no tiene también déficit, que son importantes y que, por ejemplo, en la sociedad Gutenberg, es decir, en la sociedad de la imprenta, que por supuesto también tenía sus propios problemas, pero estos específicos de lo digital no existían, porque existía el libro, existía la impresión, existía otra manera de comunicar. Esta nueva manera de comunicar en sí misma tiene problemas respecto de la capacidad para la comprensión, para la comunicación de los seres humanos, para construir comunidades. Y otro problema es que esta tecnología no ha superado los déficits que tenían las formas de comunicación, sino que ha creado sus propias brechas. Y, por supuesto, no se han superado las brechas clásicas de desigualdad en todos los distintos campos. Pero esta crea sus propias desigualdades también. No solo que haya un elemento intrínseco que hay que examinar, cuán positivo, cuán negativo es, sino que a su vez ha creado nuevas brechas. No ha resuelto brechas anteriores, especialmente, y a lo que nos vamos a referir hoy día, a las brechas de género. Ha generado nuevas brechas de género. Y eso ha significado entonces una respuesta por parte de los movimientos sociales, sobre todo por parte de los movimientos feministas, una respuesta precisamente para eliminar o superar esas brechas de género. Lo que, suponiendo que se llegara a superar, en sí mismo no va a resolver los problemas señalados de la primera esfera, que hay componente de la tecnología misma. Suponiendo que no hay brechas económico-sociales, que no hay brechas de género, que no hay brechas territoriales, suponiendo eso, que no las hubiera, que se superaran, seguiría habiendo un problema respecto de si estas formas de comunicación enriquecen al ser humano o le generan nuevos problemas. Bueno, para conversar de todo esto, tenemos hoy día una invitada muy especial, una de las personas de mayor conocimiento, experiencia en la investigación, por un lado sobre los temas de libertad de expresión y por otro lado sobre los temas de la sociedad digital, especialmente desde esta perspectiva de las brechas de género que se han creado. Y es una investigadora de primer nivel, pero al mismo tiempo es alguien que participa en la búsqueda de superación, de políticas de superación, de mecanismos de superación, de experiencias con comunidades para precisamente ayudar a superar las brechas e incluso mejorar la calidad de la comunicación digital para que sea cada vez, digamos, más humana, por decirlo de alguna manera. Se trata de Patricia Peña, que es una académica e investigadora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y que es especialista en los temas de libertad de expresión, como sé, y en los temas de sociedad digital, sobre todo desde la perspectiva de género. Ella es máster en comunicación y sociedad de la London School of Economics y es magíster en comunicación social de la Universidad Diego Portales. Tiene a su vez diplomados en la Universidad Católica. Ha publicado en libros, en revistas especializadas, en columnas y entrevistas para, digamos,
llegar a un público más amplio. Y, como digo, estas son sus dos grandes áreas, y dentro de ello hay mucho trabajo realizado. Y también, y hablaremos de eso, ella tuvo una contribución muy importante en el debate constitucional respecto a los temas de comunicación y de digitalización y de los derechos digitales. En fin. Bueno, lo primero sería darle la bienvenida y agradecerle su presencia y partir con esta pregunta de ¿qué problemas ves tú respecto a la evolución de la humanidad en esta cuarta revolución tecnológica en sí misma? Y segundo, ¿cuáles crees tú que son hoy día en qué se expresa las brechas, y vamos a concentrarnos en la brecha de género en esta sociedad, que se añade a las clásicas brechas de género que no han sido superadas y que quizás hasta dificulten la superación porque generan una nueva forma de desigualdad. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio. Un gusto estar en esta conversación, casi, hay que decirlo, a final de año, aunque nos vean y nos escuchen en otro momento. Bueno, la verdad es que las dos preguntas que me haces vienen en un momento, yo diría, en que es muy interesante ver por qué este año, luego de todas las situaciones de crisis, y en un momento creo quizás particular en esta idea de la sociedad digital en que creíamos que estábamos viviendo, viene nuevamente con mucha fuerza a presentarse como la gran pregunta hacia el futuro, de lo que yo hablo un poco del presente-futuro, ¿no? Tú lo decías muy bien en la presentación, si vamos 20 años atrás, casi 22 años atrás, cuando yo terminé de estudiar periodismo, fue más o menos la época en que mi formación original, esencial, fue justo una época en que coincide la vuelta a la democracia, por supuesto, pero además es el momento en que llega esta gran promesa de Internet y las tecnologías de información y comunicación digitales como esta idea de que eso es el futuro, ¿ya? Y que Internet efectivamente inauguraba dentro de esta historia humana un nuevo momento que se le llamó incluso sociedad de la información, ¿no? Se empezó a hablar muchísimo del concepto de la sociedad de información y cómo Internet, entre comillas, abría este espacio, entendiendo que entonces la información, el poseer información, iba a ser clave para la construcción de esa sociedad. E Internet se empieza a instalar en todo el mundo como una especie como de tótem, como una especie como de atajo tecnológico, de solución tecnológica que va, entre comillas, a resolver una cantidad de problemas de subdesarrollo, de falta de acceso a una cantidad de cuestiones que tenía la humanidad en ese momento. Una tecnología absolutamente no conocida, que abría un montón de posibilidades, porque además su principal valor agregado era entenderla como una red de redes de computadoras que iba a funcionar a una velocidad increíble, infinita, con innovaciones constantes. Entonces creo que es muy importante relacionar, por lo menos dentro de lo que ha sido mi trabajo, relacionar ese momento que tenemos de un cambio de década entre el 99 y el 2000, ¿cierto? Cuando Internet, de hecho, llega a América Latina y llega a Chile y se va a conectar muy bien con lo que son estos primeros gobiernos del nuevo régimen democrático que estamos teniendo, ¿ya? Yo siempre recuerdo, hay incluso un presidente que entre Eduardo Frei y Ricardo Lagos que de alguna manera van a moldear también esta subida que tiene Chile, la idea de que nosotros vamos hacia el futuro con Internet, con políticas públicas que de alguna manera instalaron, ¿cierto?, de arriba para abajo, esta idea de que efectivamente todo tenía que empezar a pasar, todo el funcionamiento desde el Estado, todo lo que tenía que ver el sector privado, innovaciones varias, la educación, a partir de la llegada de esta gran tecnología. ¿Sí? Perdona, tiene tanta razón de señalar eso. El primer discurso, el primer mensaje presidencial de Ricardo Lagos está enteramente destinado a Internet. Así es, exactamente.
y es que quizás uno de los discursos históricos de presidentes que más nombró. Bueno, Ricardo Lago efectivamente tuvo lo que se llamó, y recuerdo para atrás, la primera agenda digital, que fue de alguna manera la forma en que Chile trató de organizar políticas públicas. Se llamaron medidas, normas, que de alguna manera señalaban cómo efectivamente Internet se iba a poner al centro de una serie de políticas públicas que además estaban muy asociadas a la modernización del Estado, ¿sí? Em, pero también en paralelo, y eso no es solamente en Chile, ocurre en casi todos los gobiernos latinoamericanos, porque además, por supuesto, está asociado a un momento en que también Internet, fíjate, y eso es un elemento muy importante, no es que necesariamente se haya presentado primero como una tecnología o un servicio de comunicación, de información, de conectividad, donde la pregunta que quedaba es, bueno, ¿quién paga esto? ¿Ya? Porque es una época en que incluso tuvimos discusiones muy interesantes respecto a si era tenía que ser una política pública donde los estados primeramente pusieran efectivamente mucha inversión en la infraestructura, que significaba empezar a cablear, empezar a cambiar eh, las formas de conectividad de todos los países. Pensemos que primero tenía que ver con los cables. Bueno, Internet sigue siendo la materia prima de los cables, ¿vale? O sea, no es que eso haya desaparecido, pero es una época muy interesante de entender a cómo eso va a ir transcurriendo luego. El primer problema que tuvieron la mayoría de los países de lo que se llama hoy día el sur global, incluyendo nuestro país, era entender que al venir esta tecnología que prometía tanto, se iba a generar de por sí una brecha. Se le llamó la brecha de acceso, la brecha digital, a grandes rasgos, ¿no? Entendiendo que efectivamente lo que pasaba si finalmente el Estado no intervenía o no ponía un poquito de ecuación justa en esto, es que iban a quedar algunas personas conectadas y otras personas menos, porque hasta ahí, recordemos que en países como el nuestro, los proveedores de Internet estaban concentrados en muy poquitas manos. Pensemos cuando Chile cambia la democracia, en realidad queda una empresa de telecomunicaciones que es la heredera de CTC y que va a ser luego la Telefónica, ¿no? Y costó mucho para que efectivamente luego el Estado chileno dejara entrar a otros actores. Y nuestras políticas de telecomunicaciones en general de alguna manera van a moldear esto, Manuel Antonio, al igual que en el resto de los países. Se empieza a entender que efectivamente Internet es un servicio que los estados tienen que concesionar a empresas de telecomunicaciones, a privados, y estamos hablando de concesionar, digamos, el cableado, pero también el aire, en un momento dado, porque tenía que ver con el espectro, que es un bien público, ¿no? Que hasta ahí era lo que servía para llamar por teléfono, digamos. Entonces, este punto porque efectivamente hace 20 años atrás, la principal preocupación de las políticas públicas de todo esto era que Internet no llegara a fraccionar en brechas de unas sociedades, unas más conectadas que otras, ¿no? Si es que efectivamente la promesa era, bueno, todo se va a subir al Internet, ¿no? Desde el Estado, la educación, las posibilidades laborales, una serie de innovaciones que nadie todavía tenía muy claro que podían ser el futuro de los medios de comunicación, por supuesto, las mismas universidades, que fueron también una de las primeras en tratar de tener un espacio dentro de esta Internet, y nuestro fantasma principal era las brechas, ¿no? Entonces, hubo un primer momento en que efectivamente estos gobiernos, hasta antes del 2010 quizá, pusieron mucho énfasis en políticas públicas y se habló mucho de la importancia que tenía el Estado para garantizar el acceso público a estas tecnologías, particularmente Internet. Fue la época en que en muchos lugares de Chile las personas, por ahí alguna que nos escuche se acordará, a lo mejor pudieron aprender a usar Internet, porque esa era la segunda brecha. Nadie tenía claro qué era esto, había que usar una computadora de partida para poder usar Internet, y esa era una primera barrera de entrada, que vamos a ver 20 años después sigue siendo una tremenda barrera de entrada. Como yo entiendo cómo funciona Internet, lo que ofrece esta tremenda tecnología, esta tremenda red, va a depender mucho de quién enseñe, ¿sí? Entonces, esto hablar de alfabetización digital, hubo un esfuerzo en programas que efectivamente trataron de abrir en telecentros, infocentros comunitarios, bibliotecas públicas, durante un periodo de tiempo, apostando a esta idea de que el Estado tenía que jugar un rol
distinto al que tenían los privados, ¿no? Era finalmente el Estado, a través de sus políticas públicas, el que podía ayudar a entender un poco cómo todas y todos nosotros podíamos sacar el mejor provecho a la cantidad de recursos que además vamos a tener. Y todo esto cambia, Manuel Antonio, yo creo que, y eso es importante, para mí la historia de todos estos procesos es muy importante porque estamos en un periodo en que parece que todo fuera muy nuevo, pero llevamos 20 años, Internet es una tecnología que cumplió 60 años, la web es una tecnología, es una forma de acceder a Internet que cumplió 45 años, o sea, no es que sean nuevas tecnologías, ¿no? Pasa que todavía estamos como de alguna manera descubriendo que efectivamente tenemos muchos de esos rezagos de esta flecha. El 2010, ¿qué es lo que ocurre en general? Bueno, Chile tiene nuestro mega terremoto, pero además es el año en que cambian nuestros dispositivos más de común uso, que son los teléfonos móviles, los teléfonos celulares, porque entra al mercado una nueva línea, una nueva tecnología que son los smartphones. Hasta ahí tú en general no podías entrar a Internet sino a través de la computadora de tu casa, y eso ya era una barrera de entrada, o sea, tener Internet además te exigía aprender a usar la computadora, y eso siempre ha sido una barrera, porque me da miedo, yo no sé usarla, no sé apretar, puedo hacer que el computador explote, no entiendo cómo es esto de navegar, no entiendo cómo navego, no entiendo cómo hago clic, etc. Cuando llega el smartphone, que te pone prácticamente una computadora en la mano, con una capacidad para tú apretar y jugar con los teclados, y jugar de alguna manera con lo que se llama la interfase, va a permitir que efectivamente, y no solo en Chile, sino que en el mundo, muchas personas que antes no tenían ese acceso a Internet, esa experiencia tan cotidiana con esa tecnología, pudieran hacerlo. Finalmente, eso significaría que de alguna manera se ha producido una expansión y por lo tanto el principio que todos tienen acceso a los mismos instrumentos. así es. ¿Qué es por qué se provocan nuevas brechas? Porque, digamos, si uno escucha, uno diría, bueno, está bien, quiere decir que se ha ido resolviendo todos los problemas, pero ¿cuál sería en síntesis la problemática hoy de la digitalización en nuestra sociedad, digamos, incluso, no diría, de la vigencia y universalización de Internet? ¿Cuáles son los problemas nuevos? Ya no son solo el acceso, ya no son solo el mejorar la tecnología. ¿Qué problema nuevo tiene hoy Fíjate que para nosotros? sí, yo diría que el problema más nuevo, que sin duda lo vimos además durante estos 2 años de pandemia, ¿ya? Yo hago ese énfasis, estos 2 años fueron eh, de alguna manera un laboratorio en vivo, Manuel Antonio, para entender lo que significaba tener a una sociedad completa conectada o tratando de estar conectada 24/7, porque no había otra forma de interactuar y de resolver nuestra vida diaria. Y fíjate qué pasó ahí. Tú decías muy bien, nosotros veníamos escuchando estos discursos, no, el teléfono móvil, el acceso es tan importante en Chile que se acabó la brecha. Y lo que demostró los 2 años de pandemia es que la brecha seguía ahí estando, porque voy a ir por capas. La primera es la que yo te mencionaba antes. La primera brecha nueva, entre comillas, que estamos volviendo a mirar, es muy antigua y tiene que ver con las competencias y las habilidades digitales, ¿ya? O sea, ese problema de base que es saber usar, pero no solamente en la parte práctica o instrumental de saber usar el aparato y entender cuál es la ruta que yo tengo que seguir para acceder, cliquear, entrar a la cantidad de cosas que me ofrece, sino que entender para qué esto me sirve a mí y cómo funciona, sigue siendo una barrera de entrada muy particularmente importante y grave. En general, nuestros países, fíjate que cuando hace mucho rato que lamentablemente en Chile no tenemos estadísticas oficiales de uso, pero los estudios más pequeños y en las experiencias que uno tiene, en general las personas en todos estos 10 años, si vamos hasta ahora,
lo que aprendieron a usar de Internet es aquello que les resultaba más fácil y además en un concepto que el mercado nos puso, que es lo gratuito, y que son básicamente las redes sociales. Y ahí Facebook es el gran ganador, ¿ya? Este es un país en donde Facebook es como la televisión abierta del pasado, ¿no? En general, todas las personas desde hace 10 años empezaron a interactuar, empezaron a usar Facebook, y Facebook es una forma, es una interfaz específica de estar en Internet, pero no es todo Internet. Y la segunda aplicación, que sin duda es hoy día la más mayoritaria, que es WhatsApp, ¿no? Porque de alguna manera también fue una innovación que está muy basada en un ejercicio práctico, que es: yo quiero el teléfono para hablar rápidamente o para mandar un mensaje rápidamente. Y son esas dos aplicaciones las que en la mayoría de las encuestas, cuando uno dice qué es lo que tú más usas de Internet, las personas te dicen Internet es esto, A ver, ¿no? Facebook y WhatsApp. a mí me parece bien interesante decir, bueno, estas son las dos cuestiones. Hoy día Internet es básicamente para la gente eso, por supuesto, para los grandes poderes es muchas otras cosas, ¿no es cierto? Pero Así ahora, es. ¿qué, qué problema intrínseco presenta tanto WhatsApp como Facebook? ¿Cuáles son sus perversiones? Porque su virtud está más o menos clara en la comunicación, etcétera. Pero, ¿qué, cuál es ¿cuáles son las trampas La ocultas que trampa están detrás oculta, de este? la trampa oculta se llama Meta, ¿ya? La trampa oculta se llama Meta, ¿Se llama? ¿no? O sea, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién es el propietario de estas plataformas, de estas innovaciones? Una empresa. Una empresa que finalmente es, en este nuevo nombre que le pone su dueño, que es Mark Zuckerberg, ¿no? Pensemos que Facebook es como la conocimos todos, ¿no? Pero Facebook en realidad hoy día es Meta, y Meta en realidad es dueña de WhatsApp y es dueña además de Instagram. Entonces, el principal, entre comillas, lado oscuro de todo esto, Manuel Antonio, es: en todos estos años lo que pasó en general es que la humanidad, en vez de ampliar, y eso lo dicen muchos autores como que hoy día tiene una mirada crítica, ¿no? Que hablamos de un concepto de infocracia, el capitalismo de la vigilancia y otras muy interesantes diagnósticos que estamos teniendo, es entender lo que ocurrió en este tiempo. En vez de abrirse aún más, se privatizó. Y se privatizó en el sentido de que finalmente lo que nosotros usamos es un Internet que está en manos de grandes empresas de tecnología, que son las dueñas en realidad de buena parte de los servicios que nosotros usamos diariamente. Y ahí voy a incluir en esto a Google, ¿ya? Que en realidad viene de una matriz más grande, Alphabet. Entonces, Internet en ese sentido, desde esa mirada, Manuel Antonio, se privatiza, ¿sí? Esta idea de un Internet anterior que yo te decía, que fluía en distintos tipos de foros de discusión, servicios. Pensemos en aquellos que tienen un poco de memoria para atrás, usábamos distintos navegadores, buscadores, y de pronto esa amplia, usábamos en el fondo una cantidad de otros servicios, etcétera. De pronto eso se fue achicando, y la experiencia de muchas personas hoy día se remite a básicamente entender que yo entro a mi Facebook y por supuesto ahí tengo todo, puedo ver noticias, me entero de lo que pasa con mi gente amiga, me llegan cosas, me comunico a través del WhatsApp, etcétera. Pero yo creo que el principal punto es entender que hoy día, eh, finalmente, el modelo que prometía un Internet libre, abierta, descentralizada, está corriendo el riesgo de finalmente terminar en las manos de las decisiones de estas grandes empresas tecnológicas, que son las que controlan, por así decirlo, las puertas de entrada y salida, ¿sí? Porque finalmente esa fue su capacidad de desarrollar el modelo de negocios que tenían, ¿no? Básicamente estamos hablando de que todas estas empresas nos empezaron a ofrecer servicios, tal como tú decías, para estar mejor comunicados o mejor informados, y en eso el modelo de las redes sociales quizás es el más interesante, de cómo vino el gancho de decir: usted abre una cuenta en Facebook, conéctese con todo el mundo que usted quiera. Luego empezamos a recibir noticias, empezamos a tener cantidades de servicios dentro de ese mismo espacio. Y todo esto gratuito, ¿no? Sin que yo estuviera suscrita, etcétera. Entonces, hoy día ese es el punto
principal de entender que finalmente estamos usando un Internet que está en manos de grandes corporaciones. Bueno, frente a esa realidad, Uh-huh. y tenemos que ir terminando Sí, desgraciadamente, frente a esa realidad, lo que ha surgido es, digamos, desde distintas comunidades, pero también a veces desde algunos estados, desde organizaciones políticas, sociales, lo que ha surgido es la defensa contra lo que sea eh, intromisión indebida en la vida privada, lo que sean las fake news, etcétera, que son todas las cosas que van asociadas a esto que estamos. así Y es. entonces, una cosa importante es la idea de los derechos digitales, pero es más, el derecho a la conectividad auténtica, no manejada. ¿Eh? Entonces, y eso se expresó de alguna manera en la convención, en el proceso constituyente, con un capítulo sólido sobre libertad de expresión, sobre el papel social de los medios de comunicación y también sobre los derechos digitales, incluso el derecho, la consagración del derecho a Internet, ¿no es cierto? Los derechos digitales, los derechos a la conectividad. Y esto, bueno, está claro, hubo un plebiscito que terminó con esa, esa parte del proceso y que rechazó ese texto. En el entendido que aquí hubo una derrota, pero que sin embargo hay cuestiones en el texto que son centrales y en lo que fue todo el proceso, que son centrales de mantenerla o retomarla sin caer en los problemas o errores que se hayan cometido. ¿Qué dirías tú de qué es lo central sobre lo cual habría que crear un consenso y que debiera estar en el nuevo texto constitucional sobre el tema de la digitalización? Tremenda pregunta y muy difícil, porque en realidad si uno quisiera soñar, la verdad es que no solamente yo, sino que varios de los colegas con los que trabajamos muy intensamente también nos pusimos a disposición. Yo creo que en realidad uno se podría llevar todas las normas, las casi 8 normas que se propusieron para el ámbito de los derechos digitales, eh, porque tenía mucho que ver con efectivamente dar una mirada que tuviera una mirada más de largo plazo a estos problemas que estamos hablando. Por supuesto, el derecho a la conectividad que se planteó en esos términos, si te fijas, y no fue derecho a Internet, porque entendíamos que el derecho a la conectividad es un derecho que hoy día en general a nivel de derechos humanos se entiende que va evolucionando también con las tecnologías de conectividad. Hoy día es Internet, el día de mañana puede ser otro tipo de tecnología. El punto es cómo ese derecho nos garantiza el ejercicio de otros derechos en esta sociedad, bajo estas reglas del juego. Me interesa el derecho a la conectividad porque es un derecho humano que me permite el ejercicio de los otros derechos, el derecho a la educación, el derecho a acceder a la salud, al trabajo, ¿vale? En ese sentido, es el valor en sí mismo. Creo que también todo lo que tenía que ver con la norma de protección a la privacidad y a los datos personales, que es clave hoy día frente a todo lo que hemos hablado, porque justamente Chile tiene una legislación y un marco regulatorio en que día a día nosotros vemos que la protección de nuestros datos personales es bastante vulnerable. Y esto tiene nuevos ribetes en el entendido de que el concepto de datos personales también se ha ido modificando. Hoy día estamos hablando de datos biométricos, ¿ya? O sea, la foto que me piden es un dato personal muy relevante eh, para la construcción, por ejemplo, de algoritmos de inteligencia artificiales, de plataformas de automatización, y eso hoy día no está regulado en nuestra legislación. El concepto mismo de privacidad, que también tú decías al inicio, tenemos una cantidad, por supuesto, también de evidencia de cómo las tecnologías han cambiado ese sentido de lo que es privado, de lo que es íntimo. En una sociedad en que efectivamente estamos exponiendo y en que estamos acostumbrados a que todo se exhibe, todo se transparenta, hay cuestiones que van a estar
muy asociadas a estas nuevas formas de entender qué es la privacidad. La privacidad también tiene que ver con mis dispositivos, con estas nuevas formas de identificarme, que puede tener un sistema muy tecnologizado o muy digitalizado en el futuro. Y sin duda a mí me parece que todo lo que tiene que ver con esta mirada de la educación digital, que se planteó en ese sentido, porque también nos hacíamos, con esa propuesta, decíamos, bueno, en esta sociedad justamente lo que no debemos olvidar es que siempre vamos a tener personas que no necesariamente van a tener las habilidades, ni las competencias, ni las oportunidades para educarse en todo lo que significa entender cómo funciona esta caja negra de la tecnología digital. A mí me interesa mucho dejar claro en eso, que finalmente nosotros hemos pasado en un momento en que hablábamos, bueno, somos todos ciudadanos muy críticos, pero no entendemos ni cómo están funcionando los medios, ni estamos entendiendo cómo funcionan las tecnologías que nos acompañan. Yo no sé por qué Facebook, el algoritmo, ¿qué es el algoritmo? ¿Por qué veo las noticias que veo cuando entro a mi red social? ¿Por qué efectivamente las personas no entendemos cómo, porque yo dije algo, luego me aparece publicidad relacionada, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver también con la otra capacidad que a mí me parece clave, que es también dar las posibilidades de que nosotros y generaciones nuevas podamos también, ¿por qué no?, aprender a cómo crear algoritmos, a crear código, a pensar en desarrollar soluciones desde lo local, ¿ya? O sea, estamos en un momento en que una buena parte de la discusión en el ámbito del emprendimiento, de la innovación, ha tenido que ver con esto. O sea, ¿por qué nosotros seguimos siendo finalmente como receptores, digamos, usuarios de tecnologías o de innovaciones que vienen desde afuera y no potenciamos efectivamente el desarrollo de soluciones mucho más locales, ¿no? Mucho más incluso comunitarias? Y ejemplos de eso tenemos muchos en América Latina. Entonces, y eso, todo lo anterior nos habla de nos lleva al tema de la educación y el rol central del Estado. Y que esto, sin que esto signifique terminar con las libertades, todo lo contrario, para que existan esas libertades, lo importante es que haya un Estado que garantice esos derechos y que promueva, por ejemplo, políticas educacionales en ese sentido. Si no, solo van a ser algunos los que van a ser privilegiados con este tipo de conocimiento. Bueno, desgraciadamente estamos en la hora, ya nos hemos pasado un poco. Yo te quiero agradecer, Patricia, esta conversación y espero que tengamos otras más. Se nos quedó en el tintero la conversación sobre el feminismo y los derechos de género y los problemas, digamos, el tema del género en la sociedad digital y en las nuevas brechas. Habrá ocasión de volver a conversarlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, por habernos escuchado. Un gusto. Gracias a usted, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.